Muy buenas tardes, mi nombre es Alexia Pontífez. Permítanme presentarles a Marlene Jiménez Mendoza. Ella es química farmacéutica bióloga, egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en farmacia asistencial en pediatría por la Universidad de Barcelona. Actualmente es responsable de farmacovigilancia del Instituto Nacional de Pediatría, ubicado en la Ciudad de México, miembro de ISOP y del Grupo de Interés Especial de Errores de Medicación. Cuenta con experiencia en calidad y seguridad del paciente en hospitales privados y públicos de tercer nivel de atención, quien presentará su conferencia titulada Medicación sin daños. Te invitamos a participar activamente durante esta presentación. Si tiene alguna pregunta, hágala en el chat de la izquierda. Responderemos a tantas como se pueda durante el tiempo asignado. El resto de las preguntas se responderán y publicarán en nuestra sección de preguntas y respuestas dentro del Día de la Seguridad del Paciente en nuestra página web isoponline.org. Sin más preámbulos, demos una cálida bienvenida a Marlene Jiménez Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, Alexia. Muchas gracias por la presentación. Primero que nada, quisiera agradecer a los pacientes, profesionales de la salud y público en general que se unen a este Día Internacional por la Seguridad del Paciente. El título de esta ponencia es Medicación sin daño, haciendo alusión al tercer reto mundial por la seguridad del paciente, lanzado por la Organización Mundial de la Salud en 2017. Recordemos que el origen del Día Mundial de la Seguridad del Paciente se basa en el principio fundamental de la medicina, primero no hacer daño, y dentro de los objetivos generales de este día están fomentar la comprensión mundial en torno a la seguridad del paciente, aumentar la participación pública en la seguridad de la atención de la salud y promover acciones mundiales para mejorar la seguridad y evitar daños a los pacientes. Este año, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente tiene como tema Seguridad del personal sanitario, una prioridad para la seguridad de los pacientes, y como lema, Personal sanitario seguro, pacientes seguros. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la seguridad del paciente se define como la ausencia de daños prevenibles a un paciente durante la atención médica y la reducción del daño innecesario asociado a la atención médica a un mínimo aceptable. Recordemos que en cada etapa de la atención médica conlleva un cierto grado de inseguridad atribuible al mismo. Por lo tanto, un mínimo aceptable se refiere a las nociones del conocimiento actual, a los recursos disponibles y al contexto en el que se prestó dicha atención contra el riesgo de no recibir tratamiento o de recibir otro tratamiento. Las intervenciones durante la atención médica están destinadas a generar un beneficio al paciente, pero muchas veces pueden llegar a generar daños. Esto debido a la compleja combinación entre procesos, tecnologías e interacciones humanas que se dan durante el desarrollo de la atención médica. Una cultura de calidad y seguridad débil, más fallas en los procesos de atención, aunado a los equipos de liderazgo desinteresados, debilitan la capacidad de las organizaciones para garantizar una atención médica segura, lo que conlleva a daños en los pacientes. A nivel mundial, un número significativo de pacientes cada año resultan heridos o mueren debido a una atención médica insegura, lo que genera una carga sanitaria en todo el mundo. Para crear un entorno seguro para la atención médica, debemos fomentar una cultura de seguridad del paciente, aplicar sistemáticamente prácticas óptimas y evitar atribuir culpas cuando se producen los errores. Hablando un poco más acerca del tercer reto mundial por la seguridad del paciente, titulado Medicación sin daños, este fue lanzado por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2017 y tiene como objetivo reducir en un 50% los daños graves y evitables relacionados con la medicación a nivel mundial en los próximos 5 años. Este tercer reto mundial por la seguridad del paciente presenta o se describe a través de 4 dominios en los cuales invita a los países a generar planes nacionales para atender estos 4 puntos. El primero de ellos es la participación del paciente y público en general. El segundo es la capacitación, seguimiento y formación de los profesionales sanitarios, los medicamentos
como productos y por último los sistemas y prácticas de gestión de medicamentos. El tercer reto mundial por la seguridad del paciente también contempla 3 áreas de acción importantes para estos 4 dominios que mencionamos con anterioridad. Estas 3 áreas de acción se encuentran en un círculo central, ya que impactan a los 4 dominios antes mencionados. La primera de ellas son las situaciones de alto riesgo, la segunda la polimedicación y la tercera las transiciones asistenciales. Para llevar a la implementación acciones en estas 3 áreas, la Organización Mundial de la Salud lanzó 3 informes técnicos el año pasado, en 2019, para que los países puedan tener un documento en el cual puedan basar sus acciones prioritarias. Estos 3 documentos integran pasos claves para garantizar la seguridad en el uso de los medicamentos. Contemplan 5 pasos claves. El primero de ellos es la prescripción adecuada y la evaluación de riesgos. Este nos dice que la seguridad de los medicamentos debe comenzar con la prescripción adecuada y el primer paso suele ser un análisis exhaustivo de los riesgos y beneficios de cada medicamento. El segundo paso es la revisión de la medicación. Esto se refiere a una actividad multidisciplinaria en la que los riesgos y beneficios de cada medicamento se consideran con el paciente, con el objetivo de optimizar el uso de medicamentos de forma individual. Las morbilidades múltiples suelen requerir tratamientos con múltiples medicamentos, situación que se describe como polimedicación. La polimedicación puede poner al paciente en riesgo de reacciones adversas debido a interacciones medicamentosas cuando no se usan adecuadamente. El tercer punto o tercer paso es la dispensación, preparación y administración. Pone énfasis en estos momentos, ya que es el momento en que los medicamentos tienen el potencial de causar daño. El cuarto paso clave es la comunicación entre los proveedores de atención médica y los pacientes, que es importante para prevenir errores. Y como quinto paso es la conciliación de medicamentos en las transiciones asistenciales. Este proceso se refiere a que los profesionales de la salud se asocian con el paciente para garantizar que la transferencia de información relacionada con los medicamentos sea precisa en las transiciones asistenciales, lo que conlleva a prevenir riesgos de errores de medicación. El primer documento lanzado por la Organización Mundial de la Salud nos habla de la seguridad en el uso de los medicamentos en situaciones de alto riesgo. Este documento menciona 3 factores asociados a desencadenar situaciones de alto riesgo. Entre ellas, la primera, los medicamentos, y en específico, los medicamentos de alto riesgo o de alerta máxima. Como segundo factor, los pacientes y los profesionales de la salud. Y como tercer factor, el ambiente de trabajo o sistema de trabajo. Este documento define a los medicamentos de alto riesgo o de alerta máxima como aquellos que conllevan un mayor riesgo de causar daño significativo para el paciente cuando se genera un error de medicación, entre los que se incluyen los electrolitos como el potasio, la insulina, algunos opioides, agentes quimioterapéuticos, heparina y anticoagulantes, entre otros. Es importante que cada país y organización haga su lista de medicamentos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque esta va a variar dependiendo del contexto en el que se preste la atención médica y dependiendo del país. No solo sirve o no solo es útil la generación de una lista de medicamentos, sino que hay que acompañarla de estrategias asociadas a la reducción de riesgos, es decir, a interceptar e identificar riesgos antes de que lleguen al paciente. Dentro de los factores del paciente que describe este documento se encuentran la polimedicación, la multimorbilidad y las condiciones médicas de alto riesgo. Dentro de los factores de los profesionales de la salud se encuentra la comunicación, como vimos, entre profesionales de la salud y del profesional de la salud hacia el paciente. Dentro del ambiente de trabajo, algunos factores que pueden conllevar errores de medicación son las interrupciones en los flujos de trabajo, el ruido y los entornos de... Este documento también propone algunas estrategias para una medicación segura.
Entre estos puntos se menciona realizar el análisis de modo y efecto de fallas, realizar el diseño a prueba de errores de los procesos, limitar el acceso o el uso de algunos medicamentos, maximizar el acceso a la información, estandarizar procesos y simplificarlos, centralizar los procesos propensos a errores y prepararse para responder a los errores. El segundo documento emitido por la Organización Mundial de la Salud el año pasado es la seguridad en el uso de los medicamentos en transiciones asistenciales. En este documento se mencionan los cambios en la medicación durante las transiciones asistenciales y se define como transición asistencial aquellos cambios de lugar o ubicación física en los que se pone en contacto el paciente con un profesional de la salud a fin de recibir atención médica. En esta imagen se puede observar las transiciones asistenciales que puede ocurrir o que pasa un paciente de su hogar al hospital. El primer punto de transición sería la admisión al hospital. Como segundo punto de transición sería la obtención del historial de la medicación ya estando en el hospital. El tercer punto sería la verificación del historial de medicamentos utilizando una fuente confiable de información sobre medicamentos. Del 4 al 7 se pueden observar los cambios en la medicación durante la estancia hospitalaria, ya sea que pasó de un servicio de urgencias a un servicio de hospitalización o de un servicio de urgencias a un servicio de terapia intensiva, quizás. Durante los cambios asistenciales, se debe realizar la conciliación de la medicación en cada una de las admisiones y la conciliación al alta, es decir, que si un paciente pasa de urgencias a terapia intensiva, debe de haber un proceso de conciliación de medicamentos durante esa transición. Y al alta de ese paciente o a su salida de terapia intensiva a un área de hospitalización, también debe de realizarse la conciliación de la medicación. El punto 8 hace referencia a la comunicación previa al alta y participación del paciente. Y el punto 9, el alta del hospital. Para llevar una transición segura, es importante que al ingreso del paciente a un hospital se realice un historial de medicación, el cual es un proceso entre los profesionales de la salud, el paciente, el familiar o el cuidador, en donde se realiza la transferencia de información de medicamentos de forma precisa, completa y correcta para la construcción de un historial de medicación. El segundo punto para garantizar transiciones seguras es la conciliación de medicamentos, en donde una vez que ya se obtuvo el historial de medicación, este se compara con la medicación nueva prescrita, con la finalidad de conciliar para identificar y resolver las discrepancias. Pueden haber dos tipos de discrepancias: las discrepancias intencionales, documentadas y no documentadas, o las discrepancias no intencionales, ya sea por omisión y comisión. Ahora detallaremos un poco más a qué se refieren las discrepancias durante la conciliación. Las discrepancias intencionales son el resultado de la toma de decisiones consciente por parte de un paciente o profesional de la salud que conducen al cambio en el historial de medicación. Las discrepancias intencionales no documentadas son una falla en documentar una decisión consciente. Las discrepancias no intencionales ocurren cuando ninguna decisión consciente llevó al cambio en el historial de la medicación. Las discrepancias intencionales no documentadas y las discrepancias no intencionales pueden resultar en errores de medicación que a su vez pueden provocar daño. Estas son el tipo de discrepancias en las que más atención se debe tener. Las discrepancias no intencionales se dividen en dos categorías: por omisión, por ejemplo, la prescripción de un medicamento requerido, la no prescripción de un medicamento requerido, y por comisión, por ejemplo, la falta de adherencia del paciente o dosis o frecuencia prescrita de forma incorrecta, o por parte del paciente no dada de la forma correcta, no administrada de la forma correcta.
El tercer punto para garantizar una transición segura se refiere a la revisión de la medicación. Esta es una evaluación estructurada de los medicamentos, con la finalidad de identificar problemas relacionados con los medicamentos y recomendar intervenciones, con la finalidad de mejorar los resultados en la salud del paciente y optimizar el uso de los medicamentos. Posterior a la revisión de la medicación, o mejor dicho, la revisión de la medicación va a ayudar a determinar el plan de tratamiento a futuro de ese paciente. La calidad y disponibilidad de la información en todas las transiciones asistenciales va a garantizar la seguridad del paciente. Dentro de este segundo documento se contemplan algunos puntos asociados al paciente, su familia y cuidadores. Entre ellos nos hace énfasis a que hay que educar al paciente y a tener herramientas para ayudar a los pacientes en el manejo de sus medicamentos. El tercer documento, titulado Seguridad en el uso de los medicamentos en polimedicación, nos contempla qué es una polimedicación adecuada, y esta se refiere a cuando todos los medicamentos se prescriben con el fin de lograr objetivos terapéuticos específicos que se hayan acordado con el paciente. ¿Los objetivos terapéuticos se están logrando realmente o existe una probabilidad razonable de que se logren en el futuro? La terapia con medicamentos se ha optimizado para minimizar el riesgo de reacciones adversas y el paciente está motivado y es capaz de tomar todos los medicamentos según lo previsto. Cuando se cumplen estos 4 puntos, estamos frente a una polimedicación adecuada. Una polimedicación adecuada reconoce que los pacientes pueden beneficiarse de múltiples medicamentos si las condiciones clínicas de los pacientes, sus comorbilidades, alergias, el potencial de interacciones fármaco-fármaco y fármaco-enfermedad son considerados y los medicamentos son prescritos basados en la mejor evidencia disponible. ¿A qué vamos a llamar una polimedicación inadecuada o cuando se presenta una polimedicación inadecuada? Cuando se prescriben uno o más medicamentos que no son ya necesarios, ya sea porque no hay una indicación basada en evidencia, la indicación expirado o la dosis es innecesariamente alta, uno o más medicamentos no logran el objetivo terapéutico que se pretende alcanzar, uno o la combinación de varios de los medicamentos causan reacciones adversas o ponen al paciente en un alto riesgo de sufrirlas, o el paciente no está dispuesto o no es capaz de tomar uno o más de los medicamentos según lo previsto. Algunos riesgos que puede implicar la medicación son incrementar el riesgo de errores de medicación, incrementar el riesgo de interacciones, presentar una baja adherencia por parte del paciente, disminución de la calidad de vida, y para ello es muy importante la notificación de incidentes de medicación, como errores de medicación y reacciones adversas asociadas a la polimedicación, ya que podrían proporcionar información útil para mejorar la seguridad del paciente. Algunas situaciones a considerar que contemple este documento es la polimedicación en las transiciones asistenciales. Como vimos, para una transición asistencial segura es importante realizar un historial médico, la conciliación de los medicamentos y una revisión de los mismos. Es muy importante que sean priorizados los pacientes polimedicados para realizar estas 3 actividades que asistencial segura. Durante la polimedicación es muy importante contemplar los medicamentos sin receta y la medicina tradicional que pueda llegar a consumir nuestro paciente. Un punto importante para una polimedicación segura es la revisión de la medicación, que tiene como objetivo mejorar la idoneidad de la medicación, reducir el daño y mejorar los resultados para el paciente. Es en este momento cuando se llega a presentar o es el momento adecuado para decidir la desprescripción, que es el proceso de disminuir, detener, interrumpir o retirar medicamentos con el objetivo de gestionar la polimedicación y mejorar los resultados para el paciente. Ahora bien, me gustaría centrar la plática en errores de medicación y su análisis. De acuerdo a la norma oficial mexicana 220, instalación y operación de la farmacovigilancia,
vigente actualmente en México, un error de medicación se define como cualquier acontecimiento prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a la utilización inapropiada de los medicamentos y vacunas, cuando estos están bajo el control de los profesionales de la salud, o del paciente o del consumidor. Estos incidentes pueden estar relacionados con las prácticas profesionales, con los productos, con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, en la comunicación, en el etiquetado, en el envasado o la denominación, ya sea distintiva o genérica, durante la preparación, durante la dispensación, durante la distribución, durante la administración, durante la educación, seguimiento y utilización de los medicamentos. Los errores de medicación pueden clasificarse de acuerdo a la etapa en la que ocurre el error de medicación dentro del sistema de medicación, ya sea al solicitar, al prescribir, al dispensar, al preparar, al administrar un medicamento. Vamos a ver que el sistema de medicación no solo va a contemplar estas etapas, puede contemplar otras etapas, eso dependerá de los procesos de cada hospital o lugar que preste atención médica. Se pueden clasificar de acuerdo al tipo de error, ya sea un medicamento erróneo, una dosis errónea, una frecuencia errónea, una vía de administración errónea o una duración incorrecta. Algunas causas, estas son por mencionar algunas, la verdad es que para un error de medicación puede haber muchas causas y no solo una, puede ser una combinación de estas. Falta de personal, cansancio, mala formación de los profesionales de la salud y una comunicación inadecuada, ya sea entre los profesionales de la salud o entre los profesionales del paciente. Como habíamos mencionado, para llegar a una cultura de calidad sólida, es muy importante que los errores sean anticipados y vigilados por los profesionales de la salud. Los riesgos sean evaluados y gestionados de forma proactiva. Los profesionales de la salud deben sentirse cómodos y seguros para discutir y reportar errores y cuasi incidentes. En México, nuestra norma oficial de farmacovigilancia contempla que las unidades de farmacovigilancia deben recibir las notificaciones de sospechas de reacciones adversas o cualquier otro problema relacionado con el uso de medicamentos. Dentro de este rubro de cualquier problema relacionado con el uso de medicamentos, se encuentra la notificación de errores de medicación. Por lo tanto, me gustaría ver comentarles cómo puede vincularse la farmacovigilancia con el reporte de errores de medicación y su análisis. Si bien las unidades de farmacovigilancia y los centros de farmacovigilancia, su papel principal es recibir los informes de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, se ha demostrado que también pueden detectar, identificar, analizar y clasificar errores de medicación y realizar un análisis causa-raíz para investigar causalidad. Por lo tanto, en las unidades de farmacovigilancia en México, quizás en otros países esto sea diferente, la verdad es que desconozco si a nivel Latinoamérica también las unidades de farmacovigilancia están destinadas a recibir reportes de errores de medicación, pero en México las unidades de farmacovigilancia en hospitales, con la finalidad de centralizar todos aquellos incidentes asociados a la medicación, puede ser un buen recurso que se utilice para el análisis del reporte de errores de medicación graves o errores de medicación que conduzcan a la muerte del paciente. Primero que nada, para realizar el reporte de reacciones adversas a las unidades de farmacovigilancia, es importante tener nuestro sistema de reporte, es decir, cómo queremos que nuestros profesionales de la salud y pacientes nos hagan saber los errores de medicación que ocurrieron durante su atención médica. Estos sistemas de reporte pueden ser en papel o puede ser a través de un sistema informático. Si lo hacen en papel, la verdad es que puede ser un poco más lento o puede que presenten algunas complicaciones al momento de querer identificar qué quiso decir el paciente, quizás por una letra que no se entiende
si ustedes mudan a un sistema de reporte electrónico, les va a permitir pedir al paciente o al profesional de la salud cierta información que es importante para el análisis del caso. Ya no lo dejan tan abierto como en un reporte en papel. Puede ser que en un reporte electrónico ustedes pongan candados en donde diga, ¿sabes qué? Necesito como mínimo el nombre genérico del medicamento con el que ocurrió el error de medicación. O necesito como mínimo los datos del paciente para que pueda yo analizar este error de medicación. Entonces, frente a un reporte en papel, un reporte electrónico creo que es mucho mejor y a la larga les va a generar un mayor beneficio a sus unidades de farmacovigilancia. ¿Cómo pueden, dentro de sus unidades de farmacovigilancia, llevar a cabo la identificación y priorización de qué errores de medicación analizar por un análisis causa-raíz? Bueno, la NSSMER tiene disponibles algunos algoritmos que permiten identificar y clasificar los errores de medicación de acuerdo a categorías y de acuerdo a categorías del daño. Entonces, en sus unidades de farmacovigilancia pueden tener o apoyarse de estos algoritmos para que el personal que reciba dichas notificaciones pueda identificar cuáles de ellos son necesarios priorizar y realizar un análisis causa-raíz para implementar mejora dentro de sus hospitales. Análisis de eventos adversos asociados a errores de medicación. Como les decía, quizás no todos los errores de medicación que sean notificados a su unidad de farmacovigilancia valdrá la pena hacer un análisis causa-raíz, pero en aquellos en que resulte valioso realizar un análisis causa-raíz, es importante que ustedes se apoyen de su comité hospitalario de farmacovigilancia. Igualmente, esto está centrado para México. Igual en otros países no es necesario que las unidades de farmacovigilancia hospitalaria cuenten con un comité hospitalario, pero en México sí la norma contempla que cada unidad hospitalaria o centro institucional de farmacovigilancia contemple con un comité hospitalario de farmacovigilancia, el cual esté integrado por profesionales de la salud de las diversas patologías o especialidades que se atienden en ese hospital o clínica. Entonces es valioso que ustedes se apoyen de ese grupo que han formado para que les ayuden en el análisis de errores de medicación, de eventos adversos asociados a errores de medicación. Ya que aquellos eventos adversos que sean clasificados con daño grave o daño o que causen la muerte del paciente. ¿Y cómo van a llevar a cabo este análisis causa-raíz? Como les comentaba, es muy importante que en los hospitales formen sus equipos, que estén capacitados y que tengan un seguimiento en cómo realizar un análisis causa-raíz para que al momento de que ustedes identifiquen dentro de sus instituciones un evento adverso grave o que generó la muerte del paciente y que requieran llevar a cabo un análisis causa-raíz, ustedes ya tengan un grupo de expertos formado. ¿En qué consiste un análisis causa-raíz? Bueno, este es útil para identificar áreas por mejorar dentro de sus organizaciones, para poder prevenir futuros errores y ayuda a redirigir la energía que trae un accidente en una experiencia constructiva. Además, se necesita un acercamiento sistémico para prevenir el error, más que culpar a los individuos involucrados, y es en este momento donde el análisis causa-raíz nos va a ayudar a dar ese acercamiento sistémico y no ese acercamiento individual. El propósito de un análisis causa-raíz es encontrar qué fue lo que causó el error y cómo prevenir un error similar para que no ocurra en el futuro. ¿Qué preguntas busca responder o se busca responder una organización al hacer un análisis causa-raíz? La primera de ellas es ¿qué pasó? La segunda, ¿por qué pasó? 3, ¿qué vamos a hacer para prevenir que suceda de nuevo? Y 4, ¿cómo sabremos que los cambios que implementamos realmente mejoran la seguridad del sistema? Este quizás es un punto que muchas organizaciones
no dan seguimiento o que dejan demasiado, o que toman demasiado a la ligera. Pero un punto, al igual que los otros, sumamente importante es evaluar si las mejoras o las acciones o estrategias que implementamos realmente están sirviendo en fortalecer la seguridad del paciente. O si por el contrario lo único que hicimos es entorpecer nuestros procedimientos de trabajo y provocar que se generen o que el sistema esté propenso a más errores de medicación. ¿Qué etapas contempla un análisis causa-raíz? La formación de un equipo, la identificación de qué sucedió, revisar lo que podría o debería haber sucedido, determinar las causas, realizar una lista de acciones recomendadas, acciones recomendadas para prevenir que el evento ocurra nuevamente, y se escribe un resumen y se comparte con los involucrados en el evento. Sin embargo, como les comentaba, estas etapas que involucra el análisis causa-raíz, si bien son las descritas, es importante, como les mencionaba, hacer un monitoreo y seguimiento de si esas estrategias o acciones que implementamos derivado de este análisis realmente están garantizando o fortaleciendo la seguridad del paciente. Nos pudo haber quedado un análisis causa-raíz muy bonito, donde identificamos las causas realmente, pero si no estamos trabajando o implementando acciones y estrategias para mejorar nuestros sistemas de trabajo, no va a servir de nada el análisis que hayamos hecho. El primer paso para realizar un análisis causa-raíz es identificar qué sucedió. Y como les decía, es muy importante tener un equipo formado para que en el momento de que nosotros identifiquemos un error de medicación grave o que causó la muerte del paciente, estos profesionales o este equipo sepa cómo abordar y cómo realizar un análisis causa-raíz. En este primer paso, este equipo debe de tratar de describir lo que sucedió de forma certera y completa, realizando ya sea entrevistas, dando quizá, dependiendo del tipo de error que se pretenda analizar y de cómo ellos vean a las personas que estuvieron durante el evento, sepa distinguir en cómo acercarse, si quizás por una entrevista o quizás dándole un tipo de cuestionario bien formulado en el cual ellos puedan relatar o describir lo sucedido durante el evento. Si van por una entrevista, es muy importante que las preguntas que se realicen sean como estas. ¿Podrías describirme qué sucedió aquel día? ¿O qué puedes decirme sobre ese día? Y evitar realizar las preguntas de la siguiente manera. ¿Por qué piensas que sucedió o quién crees que es el responsable de lo sucedido? Ya que en el segundo tipo de preguntas no nos estamos centrando en el sistema de trabajo, sino en buscar culpables. Y para este punto de identificar qué sucedió durante el evento, el equipo se puede apoyar de un diagrama de flujo. Por eso les decía yo que es muy importante tener un grupo formado de manera, capacitado de forma constante en utilizar ciertas herramientas de calidad y cómo abordar a los profesionales de la salud cuando sucede un error de medicación grave que conduzca a la muerte del paciente. El segundo paso de la realización de un análisis causa-raíz es determinar las causas. Aquí vamos a ver que hay causas directas y factores contribuyentes. Dentro de las causas directas, o se define a las causas directas como las razones más aparentes o inmediatas del evento. Aunque las causas directas pueden ser identificadas fácilmente, las causas directas por lo general pueden ser síntomas de un problema más importante. Ahora bien, ¿a qué se refieren los factores contribuyentes? Como por ejemplo, fallas para utilizar los procedimientos adecuados en la entrega de paciente y pobre comunicación entre los profesionales de la salud. Estas van a ser causas indirectas en la naturaleza del evento, pero son aquellas en las que queremos enfocarnos, porque son las que realmente están generando que el error de medicación se materialice en un daño a nuestro paciente. Y para realizar
esta determinación de causas, el equipo puede utilizar un diagrama de espina de pescado. Es por ello que yo les comentaba que es muy importante que el grupo que realice el análisis de errores de medicación no sea muy numeroso. Nosotros proponemos utilizar 3 personas como máximo para que permitan realizar un buen análisis de la información, bueno, repartición del trabajo, pero aparte compartir información y compartir ideas sin entorpecer el proceso. Determinar las causas. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando algo sale mal en la atención de un paciente? Lo que tendemos a hacer es identificar a las personas como una causa. Sin embargo, una persona no puede ser el problema. Las personas son actores, no causas. Esto le debe quedar muy claro al grupo que realice el análisis causa-raíz para evitar que durante el desarrollo de este análisis se llegue a haber roces con los profesionales de la salud que estuvieron o que participaron en el evento. Cuando vemos que una persona ha hecho algo que lleva a un evento adverso, tenemos que pensar por qué esa persona consideró que su actuar era correcto. Porque bien, partimos de que los errores de medicación son eventos no intencionados. Entonces esa persona no actuó con dolo. Por lo tanto, hay que identificar por qué ese profesional de la salud consideró que su actuar era correcto en ese momento. ¿Por qué quizás ese profesional de la salud se saltó algún paso del procedimiento establecido por la organización? Y el punto de una investigación no es encontrar los puntos donde las personas se equivocaron, es entender por qué su opinión y actuar tuvo sentido en ese momento. Para ello, pueden apoyarse de diversos marcos conceptuales. Uno de ellos, que a mí me parece muy interesante y muy adecuado, es el marco conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente, emitido por la Organización Mundial de la Salud en 2009. Este marco conceptual tiene la finalidad de la clasificación, de clasificar su nombre es Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente y tiene la finalidad de permitir la categorización de la información sobre seguridad del paciente por medio de conjuntos normalizados de conceptos con definiciones acordadas, términos preferidos y relación entre ellos. Y para el análisis o la clasificación de errores de medicación, nos propone clasificarlo bajo 3 puntos claves que ya vimos con anterioridad, que son clasificar el tipo de medicamento o el tipo de líquido para administración UV en cuestión, es decir, el que estuvo involucrado con el error de medicación, el proceso de uso de la medicación en el que ocurrió ocurrieron los errores de medicación, porque puede ser más de un error de medicación que conlleve un evento adverso grave, y los problemas identificados, ya sea si hubo un error del paciente en la administración de un medicamento a un paciente erróneo, se administró quizás un medicamento erróneo, la dosis o la frecuencia fueron erróneas, la vía de administración, la cantidad, había quizás alguna contraindicación. Entonces, es como muy sencilla para poder organizar y clasificar los errores de medicación. Otra clasificación que nos puede ayudar a determinar los tipos de errores de medicación, porque quizás ustedes digan, bueno, aquí dentro de los problemas se queda muy corto. Igual, los procesos dependerán de cada organización y cómo haya diseñado su sistema de medicación. Y los medicamentos, pues también pueden depender o variar de cada país, o la lista de medicación va a ser diferente en un hospital pediátrico, y en un hospital quizás para paciente geriátrico. Y si quieren ustedes tener más precisión en clasificar el problema o el tipo de error de medicación que sucedió, también pueden encontrar esta clasificación, que es una adaptación española de la clasificación de la NSSMER. Estos tipos de clasificaciones
nos pueden ser útiles para clasificar aquellos errores de medicación que no derivaron en un evento adverso grave o en la muerte del paciente, con la finalidad de que ustedes en sus unidades de farmacovigilancia identifiquen cuáles son los medicamentos con los que se están cometiendo errores y poder adelantarse a implementar estrategias para evitar que esos errores se lleguen a materializar en un daño al paciente. Entonces, aun cuando no hayan causado un daño al paciente, los errores de medicación deben evaluarse y establecerse estrategias de mejora. Para los graves y para los que causaron la muerte del paciente, sí es adecuado realizar un análisis causa-raíz de manera inmediata, es decir, tener un equipo destinado o un grupo de personas destinadas y capacitadas para que formen equipos al momento en que se presente un error de medicación. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias, Marlene, por tu presentación. Sin duda es un tema de suma importancia para este evento. Las preguntas que han enviado se responderán y publicarán en la página de isoponline.org. Continúen conectados para la próxima conferencia. Gracias.